Hola muchachos, feliz día. Bueno, ya digamos que un poco más calmados los nervios con estas clases online, ya un poquito más relajada, creo yo. Viene entonces la clase número 2 de GHC de primer año A, B, C y D. En la primera clase estuvimos hablando acerca de las teorías del poblamiento americano, recordando entonces que existieron tres teorías que se consideran de las más importantes, aunque claro, dos de ellas por el momento sí están descartadas, pero es que se tiene que saber cuáles fueron estos estudios desde un principio, desde un comienzo. Y recordar que no solamente son estas tres teorías, o sea, son muchas, pero decidimos enfocarnos solamente en estas tres. Recordando entonces que la teoría número 1, que era la autoctonista, fue planteada por Florentino Meguino. La teoría número 2 es la monogenista, planteada por el científico checoslovaco Alex Herlika, y la teoría número 3, que hasta el momento sigue siendo la más aceptada por la comunidad científica, que es la teoría del francés Paul Rivet, donde se mencionaba que el hombre americano surgió de diferentes partes del planeta. ¿Okay? Bien, ahora ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la evolución de estos hombres americanos ya propiamente en este territorio. Bien, se supone que la evolución de estos pueblos indígenas viene a darse desde hace miles de años atrás, ¿ok? En esta evolución, cuando hablamos de evolución, nos referimos, por supuesto, a lo que es el comportamiento, la postura, las creencias, la manera de vivir, la forma de vivir. O sea, vamos a hablar entonces de esa evolución cultural. O sea, qué hicieron, qué modificaron, qué cambiaron, que se puede considerar súper importante, porque en base a eso vamos a llegar ya, digamos que al último estadio, que vendría a ser las famosas altas culturas, esas civilizaciones esplendorosas como la de los mayas, los incas, los aztecas y los chichas. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con la primera evolución cultural, que es denominada como cultura paleoindia. Paleo significa antiguo. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de cultura paleoindia, es indio, es indígena antiguo, es lo más antiguo a nivel de América. Es decir, llegaron a territorio americano y comenzaron entonces a ese proceso de distribución, de poder conocer el territorio, y en base a ese territorio entonces ya poder determinar un poco ese comportamiento. ¿Okay? ¿Qué es la cultura, muchachos? Miren, la cultura es todo. O sea, nosotros hacemos la cultura, ¿ok? O sea, la cultura es todo lo que nosotros hacemos, es lo que nos representa. Y cada uno tiene una cultura diferente, tan diferente que, por ejemplo, no todo el mundo se cepilla los dientes de la misma manera, no todos nos vestimos de la misma forma, no todos hablamos de la misma forma. Ya el cepillarse los dientes, ya el acomodarse el cabello, ya el vestirse, ya la manera de hablar, eso es cultura. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de cultura, tenemos que decir que es todo lo que ha sido creado por nosotros los seres humanos. Y tan importante es la cultura que muchas veces incluso caemos en el error de pensar que una persona, por el hecho de no haber sido educada, es inculto, y es mentira. O sea, una persona de repente puede ser que no sepa leer ni escribir, una persona de repente no le gusta estudiar, y no por eso es inculto, ¿ok? Ahí estamos utilizando muy mal la palabra. Lo que pasa es que mi cultura no es igual de repente a la cultura que existen en algunas tribus en África, pero esa es su cultura y yo tengo que respetar esa cultura, así como también los demás tienen que respetar mi cultura, mis creencias, mi manera de pensar, mi manera de vestir. ¿Okay? Eso forma parte de esa evolución cultural. Entonces, en un principio, cuando llegaron estos primeros pobladores a América, después de todas estas oleadas, y no crean que eso fue algo muy sencillito, porque no debe haber sido nada fácil enfrentarse a una situación donde de repente tú tienes que irte de tu lugar de origen, donde tú naciste,
para otra parte, y me imagino que sería para mejorar sus condiciones de vida, porque eso incluso en la actualidad lo estamos pasando con mucha frecuencia. Personas que de repente nacieron en Venezuela, se criaron en Venezuela, pero hay una situación bien particular que ha hecho que muchos de estos venezolanos deciden emigrar, decidan irse para otras partes, ¿ok? O sea, es decir, que fíjense que tomar la decisión no tuvo que haber sido nada sencilla, y eso es algo que viene desde la época de lo más antiguo, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de los primeros pobladores de América, ellos van a comenzar con una cultura paleoindia, o sea, lo más antiguo a nivel de indígenas. Estas personas se dedicaban a la caza y recolección de frutos y conchas marinas. Estas personas no sabían cultivar, no sabían lo que era la agricultura. Ellos solamente se abocaban a recoger todas aquellas cosas que la naturaleza les proporcionaba, pero ellos no sabían cultivar. Además de eso, la autoridad en estas tribus de la cultura paleoindia va a estar al mando, va a estar ejercida por un cacique y por un chamán. El cacique es el líder político, el chamán es el líder espiritual. Incluso en muchas de esas tribus el chamán llegó a ser más importante que el propio cacique. ¿Por qué? Porque el chamán se supone que es el que tenía el poder de comunicarse con sus dioses, con aquellas cuestiones sobrenaturales que de repente no todo el mundo podía darle alguna respuesta, ¿ok? Entonces el chamán, como era esa conexión entre lo sobrenatural y mi persona, llegaba a tener incluso mucho más poder que el propio cacique, que era el líder político, ¿ok? Era el que tomaba las decisiones más importantes en la tribu, pero esas decisiones no podía tomarlas sin consultar propiamente al chamán, ¿ok? Entonces de ahí justamente la importancia de estos dos líderes dentro de estas tribus, ¿ok? Aunque no se les podía llamar realmente tribus, eran grupos de personas, ¿bien? Otra cosa también importante en la cultura paleoindia es que ellos practicaron la promiscuidad. ¿Qué es la promiscuidad? Es cuando la persona, sin importar con quién, tiene relaciones íntimas, relaciones sexuales, bien, sin importar de quién se trate, ni el lugar, el espacio, la hora. O sea, recuerden que estamos hablando de lo más antiguo a nivel del hombre americano. Entonces ese sentido de familia no existía, ¿ok? Ahí era una situación donde todo se basaba en instinto. Así que esa promiscuidad podía incluso venir de la mano con incestos, con relaciones a nivel familiares, pero que ellos ese sentido de familia, ese sentido de matrimonio, ese sentido de pareja, de hijos, realmente no estaba muy claro. Entonces por eso es que se habla de la promiscuidad, ¿ok? Y se van a localizar, o se localizaban, mejor dicho, en las costas e islas del Caribe, se localizaron en la Patagonia, se localizaron en la selva amazónica y también se localizaron en Norteamérica. Pasarán cualquier cantidad de años para que estos grupos evolucionen. Algunos se van a quedar en el paleoindio y otros, por el contrario, van a evolucionar, van a buscar mejores aspectos para sus vidas, y entonces pasan a un segundo estadio, a un estadio mayor, que será ya la cultura mesoindia, ¿ok? Meso significa medio, de ahí entonces que mesoindio sea indio medio o indígena medio, ¿ok? En esta cultura mesoindia ya hay, digamos que una idea de agricultura, o sea, ellos comienzan a practicar la agricultura, algo muy básico, o sea, empiezan a entender que tengo una semillita, que las coloco ahí en la tierra, que les cae agüita y que de ahí sale una matica y me va a dar algún tipo de frutos, ¿ok? Entonces, esta agricultura básica se va a comenzar a practicar, y lo interesante de esto es que entonces esos grupos de personas ya no tienen que estar trasladándose de un sitio a otro como lo hacían en la cultura paleoindia,
sino que ya al tener un cultivo, tú tienes que tratar de asentarte y de formar aldeas estables, ¿ok? La gente de la cultura paleo-india, ¿ok? Desde hace muchos años atrás, tenían que estar constantemente movilizándose de un sitio a otro para conseguir alimentos. En el meso-indio ya eso no va a pasar, ¿bien? Porque ya saben cultivar. Van a buscar asentarse sobre todo en lugares cercanos a los ríos, a los mares, o sea, donde haya presencia de agua. Y ahí entonces van a formar aldeas estables. Además de eso, también van a comenzar a dividirse el trabajo, ¿ok? Ya digamos que empiezan a sectorizar, bueno, las mujeres se van a encargar de esto, los niños de esto, los hombres vamos a cazar, van entonces a ver una división bastante interesante del trabajo. Y algo también que es muy muy importante es que aquí ya comienzan a establecerse en tribus, y estas tribus se van a conformar porque ya va a existir el matrimonio. Claro, en un principio un matrimonio poligámico, ¿bien? Es decir, que un hombre se podía casar con varias mujeres, pero ya existía esa idea de familia, ¿ok? Entonces la promiscuidad obviamente va a ir esfumándose, ¿ok? ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de estas tribus van a ser poligámicas. Un hombre va a estar casado con varias mujeres, ese hombre por supuesto va a ser como el líder de esa tribu, ¿ok? Y nos vamos a encontrar también con que existe ese sentido de parejas, ese sentido de hijos, ese sentido de familia. ¿Bien? Aquí el cacique va a ser la máxima autoridad. Esto no quiere decir en ningún momento que el chamán vaya a perder autoridad, ni mucho menos, pero el cacique es el que va a controlar en mayor medida todos los aspectos que tienen que ver con su tribu. ¿Ok? Algo también súper importante, y esto ya es más para cultura general, debemos recordar que existe el matrimonio monogámico, o sea, es decir, la monogamia, la poligamia, y también existe la poliandría, ¿ok? Vamos a establecer las diferencias para que ustedes puedan entender. La monogamia, mono, significa uno, es decir, es el matrimonio con una persona. En el caso de Venezuela, nuestro matrimonio es monogámico, ¿ok? O sea, es el matrimonio de un hombre con una mujer, en el caso de Venezuela, o sea, es con una persona. Tenemos el matrimonio poligámico, que es cuando un hombre se puede casar con varias mujeres, y eso también en la actualidad existe en algunos países, sobre todo a nivel del Medio Oriente, ¿ok? Es algo muy particular, pero es muy propio de su cultura. El hombre puede casarse con varias mujeres, no está cometiendo ningún tipo de adulterio, ni tampoco está cometiendo algún tipo de ilegalidad si en ese país lo aceptan, ¿ok? Y existe la poliandría, que es cuando una mujer puede casarse con varios hombres, ¿ok? Entonces fíjense que tenemos estos tres estilos bien dinámicos además, pero el que más se va a ver, o sea, el que se va a reflejar en la cultura mesoindia es justamente el matrimonio poligámico. ¿Bien? El hombre es el fuerte, el hombre es el que lleva el control y el que lleva las riendas en esa tribu. ¿Bien? Y por último, que algunos se van a quedar en esa cultura mesoindia, pero otros van a avanzar, van a evolucionar en muchos aspectos de su vida y van a llegar a lo que vamos a conocer como la cultura neoindia. Neo significa nuevo, entonces es indio nuevo, ¿ok? Esta cultura neoindia es lo que nosotros llamamos las altas culturas, es decir, son aquellas civilizaciones, aquellas tribus que sencillamente buscaron mejorar sus condiciones, utilizaron su inteligencia para crear las condiciones más adecuadas para su gente, ¿ok? Para hacerle la vida más práctica a sus tribus. Ellos crearon obras de riego, es decir, canalizaron aguas, crearon represas, entendían lo que era el almacenamiento de la comida dependiendo del clima, dependiendo de las estaciones que estuviesen viviendo.
Ellos se dedicaron a preparar el terreno, crearon cultivos en terrazas. Los cultivos en terrazas vienen a ser aquellos cultivos que se realizan en la montaña, pero tratando de que los cultivos queden planos. Nosotros los vemos mucho, sobre todo cuando estamos yendo a estados andinos, en el caso de Táchira, Mérida, Trujillo, y también incluso en la colonia Tovar se dan muchos cultivos en terraza, porque es cultivar en la montaña. ¿Okay? Estas personas también van a crear calendarios justamente para poder determinar los procesos donde entonces deben cultivar, donde deben esperar, deben cuidar ese cultivo, luego viene la cosecha, después viene el invierno, cuando vuelven otra vez ese proceso de cultivo y así sucesivamente. ¿Okay? Y algo súper interesante, que ellos van a ser politeístas. ¿Qué significa el politeísmo? Es creer en varios dioses. Recuerden que poli significa varios, ¿ok? Y teísmo tiene que ver entonces ya propiamente con teología, con Dios. Entonces, ser politeísta es creer en varios dioses. Ustedes dirán, profesora, pero en el paleoindio y en el mesoindio no creían en dioses. Realmente no creían en un dios como tal. Ellos pensaban que la naturaleza eran sus dioses, ¿ok? Que un arbolito era un dios, que una ardillita era otro dios. O sea, para ellos todo lo que le proporcionaba la naturaleza era algo de una situación sobrenatural y que estaba allí para ayudarlos y para hacer que ellos vivieran cómodamente, ¿bien? Y fíjense que tenían sus chamanes, ¿bien? Pero en la cultura neoindia se van a establecer incluso cuáles van a ser esos dioses. O sea, van a adquirir nombres, van a adquirir presencia, van a adquirir incluso características bien particulares cada uno de ellos. Claro, el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios que enseñó a los hombres a cultivar, el dios del inframundo, el dios del amor o la diosa del amor. O sea, en la cultura neoindia es donde se van a diversificar estos dioses. Dirán, profe, ¿y nosotros qué somos? En el caso de Venezuela, la mayor parte de la población es monoteísta, es decir, que nosotros creemos en un solo Dios. Bien, entonces es para que entiendan la diferencia entre el monoteísmo y el politeísmo. Ahora, en estas altas culturas, en esta cultura neoindia, van a encajar perfectamente las civilizaciones maya, azteca, inca y también la chibcha, aunque algunos consideran que la chibcha no. Y después ya en otras ocasiones les explicaré por qué. Pero sí entran estas 4 civilizaciones que de hecho estuvieron allí mucho antes de que llegara Cristóbal Colón y posteriormente el grupo de españoles que se iban a dedicar al proceso de conquista en América. ¿Okay? Civilizaciones que dieron la batalla, que dieron la pelea, sobre todo los aztecas. Sí, los aztecas eran los más guerreros. ¿Okay? Pero sí nos vamos a encontrar con que los mismos españoles, cuando llegaron al territorio americano y se encontraron con estas civilizaciones, algunos llegaron a pensar incluso que eran más avanzados que ellos. Imagínense ustedes todo lo que ellos habrán visto, que nosotros por supuesto no hemos podido ver y que todavía no se ha descubierto, no se ha estudiado, porque ahora es que hay estudios sobre estas civilizaciones precolombinas. ¿Okay? Bueno, espero que les haya gustado esta clase. La dejamos por el día de hoy aquí en la evolución cultural de los pueblos indígenas una vez que ya han poblado el territorio americano. Y bueno, nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Saludos. Chao.